La apiterapia no solo abarca como tal el veneno de la abeja, sino todos los productos de la abeja. Y ha tenido ya, pues, resultados científicos importantes en muchos padecimientos. Y se le ha encontrado a estos productos diversas sustancias muy interesantes que vamos a ir viendo ahorita. Entonces, la apiterapia es una de las terapias complementarias con mayor respaldo, tanto histórico como científico. Histórico porque ha sido utilizada desde nuestros antepasados y científico porque ya hay un montón de artículos que la pueden sustentar. Eh, Vamos a ir viendo sus fundamentos, sus mecanismos de acción y algunas enfermedades en las que se pueden utilizar. Bueno, entonces, eh, existe la apiterapia e inclusive la apifarmacopea, porque todos los productos tienen diferentes sustancias, ¿sí? Obviamente no se pretende sustituir a la medicina convencional, pero es una buena alternativa terapéutica porque tiene principios bioquímicos sólidos y evidencia clínica ya acumulada durante varias décadas. Ando medio cansadón, así que si mi voz está medio lenta, bueno. Eh, la apiterapia es la disciplina médica que estudia y aplica con fines terapéuticos no solo el veneno de la abeja, llamada apitoxina, sino los demás productos de la colmena. Se trata de una práctica milenaria, o sea, ha sido utilizada pues en todo el mundo por miles de años, ¿sí? Ahora ya tienen sustento bioquímico. Entonces, una de las cosas para la cual más se ha utilizado es para tema de dolor. La apiterapia actúa mediante el ejercicio de una inmunomodulación controlada o inmunoestimulación controlada del sistema defensivo del cuerpo, ¿sí? Y esto ha servido en muchas enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, como la artritis reumatoide, como el lupus, ¿sí? Eh, y la dosificación adecuada de la pitoxina desencadena una respuesta inmunológica medida y progresiva, recalibrando la respuesta defensiva del cuerpo y reduciendo la agresión autoinmune. Entonces, pues se puede decir para el momento actual que ya hay fundamentos bioquímicos y evidencia clínica. Por tanto, ya es una disciplina científica. Acuérdense que no le podemos llamar a ninguna terapéutica ciencia, solo disciplina científica. Y el conocimiento de ella, pues es milenaria. Es mera retórica todo eso. Sí, porque de hecho no existe la ciencia, en realidad. Pues, en realidad, Eh, pues no existe la ciencia porque toda se basa en preceptos filosóficos, ¿no? Ya lo hemos discutido. claro. Pero bueno, vamos a llamarle a la medicina disciplina científica porque pretende basarse en conceptos científicos, pero nunca le vas a quitar la parte del arte. Entonces, pues, nunca va a ser una ciencia si es que existiera la ciencia. Bueno, y pues debe de aplicarse, eso sí, de manera consciente y de manera adecuada, porque estamos ante un veneno cuando hablamos de la pitoxina y puede levantar una reacción alérgica importante, ¿sí? Por eso Sí, es fundamental siempre hacer el test o la prueba de tolerancia a la pitoxina. Antes de iniciar cualquier terapia se debe de realizar este tipo de test
que no es más que como cualquier personaje que se dedica al tema de las alergias, pues se pone una pequeña pápula subdérmica, ¿verdad? Y vamos a poder observar si el paciente tiene una reacción muy grande o no al veneno de la abeja. Entonces, esta acción, pues es preventiva, aunque solo un 2% de la población es alérgica al veneno de la abeja, en personas que son hipersensibles tienen riesgo de un shock anafiláctico, ¿sí? Por eso, toda sesión de apiterapia debe realizarse en un entorno controlado con una disponibilidad, obviamente, aquí dice adrenalina, antihistamínicos, corticosteroides y todo lo que debemos de tener siempre por ley en nuestro botiquín de urgencias, ¿sí? Entonces, nunca iniciar un tratamiento sin haber completado primero la prueba de tolerancia a la pitoxina. Muy bien. Entonces, luego de haber descartado que el paciente es alérgico, porque sí está cañón, ¿eh? Una vez a una compañera de la carrera de medicina, fuimos a, no me acuerdo qué parte de Michoacán, y le picó una abeja, y de repente se empezó a poner toda roja, 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 roja. Y traíamos, gracias a Dios, ahí a un técnico en urgencias médicas y se le pudo aplicar todo y llevar al hospital. Qué bien. Entonces, pues sí hay gente que va a tener una reacción tremenda, ¿no? En ellas, cuando ya una persona ya pasó la prueba, se va a ir aplicando gradualmente microdosis del veneno de la abeja en diferentes zonas del cuerpo, manteniéndolas durante 2 o 3 segundos cada una, y esta administración progresiva permite al organismo adaptarse paulatinamente a los componentes bioactivos de la pitoxina. Es exactamente lo mismo que hacen los alergólogos para crear tolerancia a los alergenos, que es ir aplicando poco a poco y aumentando la dosis para que el cuerpo se acostumbre a recibir esa sustancia. Entonces, la apiterapia realizará un mapa de la ruta del dolor en todo el cuerpo del paciente. El apiterapeuta lo tiene que hacer y se identificarán los puntos más afectados para poder ir provocando una estimulación gradual, y el tratamiento va a ir avanzando progresivamente con aplicaciones tanto locales en las zonas afectadas como sistémicas para influir sobre el conjunto del organismo. Entonces, es como cuando tratamos los puntos gatillo, podemos tener en nuestra historia clínica un cuerpo humano y apuntar las zonas de dolor e inclusive hacer una pequeña escala visual análoga. Acuérdense que la escala visual análoga hay de muchos tipos, pero es una escala que va del 1 al 10, ¿sí? Siendo el 10 el dolor más intolerable y el 1 la ausencia de dolor. Entonces, uno va marcando en un cuerpo humano las zonas dolorosas y además de marcarlas, debería de poner la graduación que le da una escala visual análoga para que cada sesión vayamos viendo cómo va cambiando el dolor en ese paciente, ¿sale? Una sesión por semana con periodicidad regular para mantener estimulación inmunológica constante
La primera sesión van a ser 3 o 4 aplicaciones en diferentes puntos del cuerpo, incluyendo el test de tolerancia. Y luego se van a ir incrementando gradualmente hasta alcanzar eh, entre 12 y 15 picaduras por sesión. Ahora, hay una manera tradicional de, de poderla utilizar, que es utilizar a la abeja directo, pero hoy en día pues ya está extraído el veneno y ya hay formas farmacéuticas para poderlo utilizar. ¿Por qué es efectiva la apiterapia? Porque tiene alrededor de 7 agentes biológicos activos que además se potencian entre sí y que provocan una cadena de efectos terapéuticos sobre el organismo, y se provoca una sinergia que tiene a veces una eficacia superior a muchos tratamientos convencionales para el dolor y para la inflamación crónica, ¿sí? Entonces, aquí están viendo el ejemplo de cómo se utilizaba o todavía se utiliza la pitoxina utilizando directamente la abeja, ¿sí? Eh, entonces, pues hacen, ahora sí que la pobre abejita la ponen a inyectar el veneno en un área del cuerpo que esté dolorosa, ¿sí? Y va a provocar un efecto analgésico, y entre otras cosas que vamos a ver más adelante, va a haber una inhibición de las prostaglandinas, ajá, muy parecido al efecto que tienen los antiinflamatorios no esteroideos. También va a haber una activación de la hialuronidasa, la fosfolipasa y la histamina del veneno, que provoca dilatación de los vasos sanguíneos y la dispersión del veneno hasta que va a penetrar a los diferentes tejidos. Ahora, aquí les presento muchos de los componentes activos que tiene la pitoxina, que ya están bien reconocidos bioquímicamente hablando. Entre ellos tenemos la apamina, que tiene efecto en el sistema nervioso. Tenemos la apamina, que inhibe el dolor. Tenemos la melitina, que es capaz de regular el sistema inmune. Tenemos el péptido MCD-401, que es un antiinflamatorio potente. Tenemos un tipo de histamina. Tenemos la fosfolipasa A2, que abre canales intracelulares, y también tiene una hialuronidasa que ayuda a dilatar los poros de los tejidos y hacer que la pitoxina pueda penetrar más. Entonces, vamos a revisar cada una de estas sustancias que son muy interesantes. La apamina excita el sistema nervioso y actúa sobre el eje hipófisis corticorrenal o hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? Induciendo la secreción de cortisol endógeno. Este cortisol, a su vez, va a estimular al cerebro para que libere neuromediadores y endorfinas responsables de una elevación de la parte anímica del paciente. Entonces, acuérdense que esto es parte del sistema del estrés, porque el eje hipotálamo hipófisis adrenal participa en el sistema del estrés. Entonces, esta sustancia es capaz de activar receptores que van a levantar una respuesta, podríamos llamar antidepresiva de alguna manera, y va a mejorar el estado de ánimo del paciente, el bienestar general,
desde las primeras sesiones terapéuticas. Ahora, la dolapamina, su propio mecanismo de acción, pues ya te va a decir que va a ser. Es una inhibidora de la ciclooxigenasa. Acuérdense que la ciclooxigenasa es la enzima que produce las prostaglandinas y algunos leucotrienos que participan en la inflamación. Y es el mismo efecto que tienen los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces bloquea la ciclooxigenasa y disminuye la cantidad de prostaglandinas y de inflamación. Entonces, esta sustancia es responsable directa de la sensación de dolor ante estímulos mecánicos, térmicos, químicos o eléctricos, y también es responsable de la respuesta inflamatoria del organismo. Se refiere a la prostaglandina. Al bloquear su síntesis, la dolapamina actúa como un potente analgésico y antiinflamatorio natural con un perfil de acción similar a los antiinflamatorios no esteroideos, pero es de origen biológico, ¿sí? Ahora revisemos el péptido MCD o 401, que posee cualidades antiinflamatorias excepcionales debido a su capacidad de inhibir la acumulación de proteínas plasmáticas en focos inflamatorios. Su potencia antiinflamatoria supera enormemente los fármacos convencionales. Aquí pueden ver que es 2 veces más efectivo que la indometacina, 100 veces más potente que los corticosteroides y eh, la pitoxina tiene 7 agentes activos que se potencian sinérgicamente entre sí. Entonces vamos a tener un efecto antiinflamatorio altamente potente, ¿sí? Resultando mucho mejor que la propia dexametasona o cualquier esteroide que utilicemos. Sin los Eso es efectos secundarios de estos. sin los efectos secundarios de estos, lo cual aparte resulta súper interesante porque el efecto es súper potente, ¿no? Sí. Y luego tenemos a la melitina. La melitina va a elevar los niveles de cortisol en la sangre a través de la estimulación directa de las glándulas suprarrenales. Y el cortisol, pues ya sabemos que actúa sobre la glándula hipófisis, induciendo la liberación de neuromediadores relacionados con la elevación del ánimo del paciente. ¿De qué están hablando aquí? Están hablando prácticamente de la beta endorfina. O sea, la melitina de alguna manera va a elevar la cantidad de opioides endógenos, lo cual te va a dar una sensación de placer, va a regular el dolor, que son las funciones de la beta endorfina. Acuérdense que les he platicado mucho de la beta endorfina. La beta endorfina se eleva cuando te ríes, se eleva cuando tienes un orgasmo, cuando estás contento y además, junto con otras opioides endógenos, actúan en la inhibición del dolor. Entonces, la liberación de que provoca la melitina va a aumentar esta sensación de modulación del dolor y de sensación de placer. También la melitina inhibe la producción de las interleucinas 1 y 2. Acuérdense que las interleucinas 1 y 2 o citoquinas
eh, son de las primeras que se conocieron y que son las que desencadenan la respuesta inflamatoria, ¿sí? Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la interleucina 1. La interleucina 1 la producen neutrófilos, macrófagos y tienen como receptores a los linfocitos, como al linfocito CD4, que echan a andar toda la respuesta inmune y al poder modular la producción de esta interleucina, pues la reacción que va a provocar la melitina es una reacción que puede servir en enfermedades autoinmunes, disminuyendo la actividad del sistema inmunológico. Cualquier duda me detienen, acuérdense, porque luego no sé si les dije a qué grupo o a qué grupo o a qué grupo qué cosa, ¿no? Eh, si algo no entienden de lo que son las citoquinas, me puedo parar, ¿verdad? Entonces, eh, a ver, justo me agarras en clase, amigo. Sí, por favor. Órale, gracias. Eh, bueno, entonces, la inflamación. Pues la inflamación en general es un mecanismo de defensa. Se define como una reacción defensiva local integrada por un montón de células y sustancias que van a provocar un síndrome local de adaptación, aunque el carácter defensivo se entiende desde el punto de vista local. Una inflamación puede producir consecuencias graves si se desarrolla en órganos vitales o se hace crónica. Entonces, las microdosis de apitoxina ayudan a aliviar dolores y tratar cuadros de inflamación y dolor crónico, modulando la respuesta inflamatoria del organismo. Acuérdense que los 5 signos de inflamación son el rubor Ajá. o enrojecimiento de la zona afectada, el tumor, que le llamamos a la hinchazón por la acumulación de líquido exudado, al calor, Y que es el aumento de temperatura local, por el aumento de flujo sanguíneo. ¿Alguien tiene abierto su micrófono por ahí? El dolor, que es la sensación precisamente por la liberación de sustancias químicas en el punto de inflamación que despierta los receptores de dolor que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Y últimamente se agregó, cuando empezó el boom de la rehabilitación, se agregó una quinta parte de la inflamación, que es la impotencia funcional, que es la pérdida de la función. Por ejemplo, si fuera una articulación la que está inflamada, pues va a perder la función de mover alguna extremidad. Por eso se agregó esta quinta parte como signo de inflamación. Entonces, hasta el siglo XVIII se reconoce a la inflamación como reacción adaptativa de defensa, no como una enfermedad en sí misma. En el siglo XIX se destaca la importancia del trastorno circulatorio y la alteración de la permeabilidad vascular durante la inflamación. Y en el 84, 1884, se descubre lo que es la fagocitosis, proceso biológico clave en todos los procesos inflamatorios. De hecho, la fagocitosis es lo que va a producir
lo que nosotros conocemos como pus, ¿verdad? Ok. Y me recuerdan a un amigo del Américo Militar que le llamábamos el chupapús, sí, este, pero ya no me acuerdo ni por qué le llamábamos el chupapús, pero así era, ¿no? Eh, Imagínense, siempre les digo, imagínense una batalla tremenda entre bacterias y células fagocitarias, macrófagos, neutrófilos, natural killers, todos están peleando ahí y quedan todos los muertos, ¿sí? Queda la batalla y se formó una acumulación que le llamamos absceso, y además, de acuerdo a los principios de la cirugía, todo absceso debe de ser drenado. Entonces, cuando ustedes sacan pus, lo que va a salir ahí, pues va a ser los macrófagos, los linfocitos, las bacterias, todo muerto. Si lo vieran al microscopio, verían como si fuera una batalla de muertos, ¿sí? Sí, todos los cuerpos ahí. Todas las células ahí muertas, las bacterias muertas, todo muerto, ¿sí? Sí. Eso es la Y pus, maestro, me acuerdo que sí. cuando iban los de pie diabético a curación, le salían gusanitos, larvitas. Además, imagínate. ¿Mm? Híjole. Bueno, acuérdate que existe la larva, hay una larva específica de la mosca que es buenísima para limpiar heridas, ¿eh? Y que también es un conocimiento milenario. Eh, no es cualquier mosca, ¿eh? No me acuerdo cuál es la especie específica, pero tú pones las larvas en una herida infectada y se van a encargar de dejarla totalmente limpia, ¿sí? A algunos les parece algo asqueroso, pero son súper efectivas. Te terminan dejando toda una herida totalmente limpia. Y luego, pues ya nada más las quitas, ¿sí? Pues sí, pero eso no se usa en los hospitales, nada más van a curaciones y ya. Pues sí, pero eso es un conocimiento milenario, ¿eh? Eh, pero bueno, entonces, a través de los efectos que se señalan a continuación, se puede comprender mejor este carácter defensivo del proceso inflamatorio, que es la dilución de las toxinas. El exudado diluye las sustancias nocivas que afectan al cuerpo. Muchas bacterias tienen sustancias nocivas, inclusive venenos, por ejemplo, de algunos animales, ¿verdad? El aumento de flujo sanguíneo, pues te va a traer los recursos necesarios para combatir la infección o la lesión, porque al aumentar el flujo sanguíneo van a llegar más células del sistema inmune y luego pues va a haber eliminación activa de agentes nocivos, microorganismos, células ya muertas mediante la macrofagia y la microfagia. Y el sistema linfático después va a retirar todos los productos de desecho acumulados durante el proceso inflamatorio. A veces no termina de hacerlo, por eso se forma un absceso. Y entonces lo tienes que cortar y drenar, ¿sí? Y a veces sale asqueroso, ¿eh? No sé si alguien ha podido abrir un absceso de una pseudomona, alias la pseudochanga, así yo le digo. Huele ¿Eh? horrible. El olor es Asqueroso. clásico, ¿eh? Pero además de qué color sale. Ajá, pero el olor es muy clásico cuando es de pseudomona. Huele totalmente diferente a otro tipo de abscesos. Y además sale verdoso, sale una pus medio verdosa, ¿no? Como, sí. Eh, pero bueno, entonces, pues sabemos que el dolor, además, o sea, obviamente es objetivo en el sentido de que
de que realmente existe, pero es subjetivo en el sentido de que las personas lo sienten de manera diferente. Hay gente que aguanta mucho dolor y gente que aguanta poco dolor, ¿no? Pero es un mal necesario porque es la manera que tiene el organismo de señalarte que tienes una lesión y es imprescindible para que puedas sobrevivir, porque si no te dieras cuenta de que tienes una lesión, pues se te va a infectar, te va a causar daño tisular y vas a perder no solamente la parte afectada, sino probablemente inclusive pues todo el organismo, ¿no? ¿Qué enfermedad te provoca que no sientas dolor en los miembros? Las Insuficiencia neuropatías, vascular. ¿Eh? Insuficiencia vascular. Insuficiencia vascular podría ser, pero bueno, al- hay una de toda la vida que está en la Biblia. la, La lepra. la lepra, Sí, sí, cierto. La lepra característicamente afecta al sistema nervioso y evita la sensación de dolor. Por eso las personas van perdiendo los miembros desde las manos hacia adelante, ¿no? También, por ejemplo, la diabetes provoca baja de la sensibilidad y le llamamos neuropatía diabética. Y eso tal- también es causante de que algunas personas no se den cuenta a tiempo de que ya tienen una úlcera. Normalmente empieza con una úlcera que no está infectada, pero que simplemente el paciente no sintió. Eh, por eso a los pacientes con diabetes ya muy avanzada se les recomienda, por ejemplo, calzado muy cómodo para que no tengan raspaduras y no se les haga lesiones ahí, porque no las sienten. Y entonces empieza una pequeña ulcerita que cuando ya se infecta se puede convertir en un problema horrible, ¿no? Serían dos ejemplos de enfermedades que disminuyen de alguna manera la sensación dolorosa y nos quitan este mecanismo de acción que tenemos en el cuerpo para darnos cuenta de que tenemos una lesión, ¿sí? ¿Y cómo se inicia? Pues por receptores que tenemos en el cuerpo a través de muchos mediadores químicos. Unos puede ser la prostaglandina, otros puede ser la bradicinina, otro puede ser el péptido P, el péptido Y, ¿cómo se llama? El neuropéptido Y. Hay varias sustancias que liberan las células cuando están siendo atacadas, ¿sí? Y al activar estos receptores, va a llegar el impulso nervioso a la médula espinal y va a subir de inmediato a la corteza prerolándica donde vamos a integrar la información sensitiva del cuerpo y nos va a decir, te está doliendo el dedo, algo te pasó, entonces ya puedes empezar a tomar medidas para el tema, ¿no? Bueno, entonces la apiterapia, pues es un encuentro entre el conocimiento ancestral y la investigación científica contemporánea y cada vez se está conociendo y se está utilizando mucho más sus beneficios terapéuticos. Eh, y realmente, si se ponen a buscar, pues ya tiene un sustento científico importantísimo, ¿no?
Obviamente nos vamos a basar en el diagnóstico y tratamiento habitual o en el diagnóstico de la enfermedad que tiene el paciente, ¿sí? Algunos textos señalan como antecesora de la milenaria acupuntura china. O sea, algunos piensan que la apiterapia pudo haber sido utilizada antes de la propia acupuntura, lo cual resulta muy interesante. Bueno, para mí, por ejemplo, eh, porque además es este descubrimiento tan interesante de que hay puntos en el cuerpo muy específicos que van a mandar una señal que te puede ayudar en muchísimas cosas, ¿no? Entonces la pitoxina o veneno de abeja es una poderosa combinación de sustancias biológicas que desencadenan respuestas bioquímicas en el organismo. Es un inmunomodulador en cada picadura con una microdosis de esta sustancia y se obtienen resultados y efectos dominó que suman una serie de reacciones benéficas en el organismo, que es un efecto dominó que cuando tenemos el efecto de la pitoxina se va multiplicando dentro del cuerpo. Entonces la abeja proporciona al apiterapeuta una jeringa estéril en su aguijón y una bomba dosificadora perfecta en su glándula de veneno. Cada aplicación de terapia es una verdadera vacuna natural para el organismo. ¿Qué enfermedades pueden ser tratadas con los productos de la colmena? Y bueno, pues vamos a hablar de una buena miel, ¿verdad? Y aparte las mieles varían muchísimo porque depende de los árboles o flores de los que se estén alimentando. Eso no quiere decir que no tengan los mismos componentes, pero tienen otros componentes que también te pueden ayudar, porque es muy diferente la miel de un cultivo de naranjos a la miel que te dan de un cultivo de un cafetal, por ejemplo, ¿no? Ujú. El sabor es diferente, ¿no? El olor es diferente, ¿sí? Eh, el término apiterapia entonces se asocia no solo al veneno de las abejas, sino a la utilización de los productos de la colmena. Entonces las abejas pues entregan a la humanidad un montón de productos beneficiosos para la salud. Además, sin las abejas no existiríamos, ¿verdad? Sin las abejas y sin los murciélagos. Nunca lo olviden a los pobres murciélagos que luego los andan matando. Son ¿Por los qué? dos, porque son los dos animales en este planeta que se encargan de la supervivencia de todos los vegetales. Son los polinizadores por excelencia, tanto las abejas como los murciélagos. Las abejas agarran el polen de una flor, llegan a otra flor y hacen la polinización, que es la reproducción sexual de algunas plantas. Y los murciélagos comen frutitas porque además los que toman sangre no son ni el 5% de las especies de murciélagos que existen. Todos son herbívoros y agarran frutitas y también llevan en sus alas y todo y van viajando, se comen las frutitas y avientan las semillas y ayudan también a que haya lo que llamamos una dispersión de los vegetales. Sin ambas especies no existiría la vida. Así. Por eso, Perdón, doctor, adelante. ¿el viento no es también causante de polinización? ¿El qué, perdón? El viento. El viento también ayuda a algunas semillas. Qué bueno que haces el comentario. No se puede decir polinización
pero sí dispersión. El ejemplo más clásico tenemos al diente de león, que sus semillas son capaces de volar, tienen pues no sé cómo llamarle, como alerones, ¿no? Que les permite volar y luego van y se insertan en una tierra X, ¿no? Eh, en realidad el reino vegetal es mucho más increíble y maravilloso que el reino animal. O sea, hay mecanismos de reproducción interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, el pasto, ¿cómo crece? ¿Alguien sabe cómo va creciendo el pasto? Tiene diferentes métodos. Por abajo va creciendo y va formando como raíces que, sí, adelante. que están comunicadas todas las raíces así. Así es. Y luego también hay pastos que crecen y tienen florecitas que pueden utilizarse para la reproducción. O sea, tiene diferentes mecanismos de reproducción. Y los pastos, pues son cosas que tienen millones de años de existir, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, la miel, la miel ya es una sustancia que puede ayudar en muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué han utilizado la miel desde hace miles de años? Para, Para, ajá. para las heridas, para Sí, aislar de bacterias y de infecciones agentes. pulmonares. El propóleo, Ujú. para eso. Pero la miel es tan densa que las bacterias revientan. eh, a ver cómo te explico. Es tan densa que una bacteria no se la puede comer. En cambio, revientan a todas las bacterias. Por eso Ajá, la miel ha sido utilizada por miles de años para cubrir heridas y evitar que se infecten, ¿sí? es cierto. Otro producto como el que comentaba la compañera, es el propóleo. El propóleo se le ha descubierto muchos efectos muy buenos para padecimientos pulmonares, por ejemplo, el propio polen, la jalea real, ¿verdad? Ajá. Que son complementos irreemplazables del tratamiento preventivo de diferentes enfermedades. Cada uno de estos posee un perfil biológico único y que hace una sinergia y que contribuye a fortalecer, entre otras cosas, al sistema inmune, reducir la inflamación y estimular los procesos curativos del organismo. La cera, La cera también, a ver, pero la cera como medicamento, no, para- pero la es cera como un es maravillosa, aislante para proteger la piel, doctor. ¿ok? Ujú. Y además, pues nos sirvió como mecanismo para tener luz, ¿no? Sí. Aparte, A ver, ¿con qué otra cosa fabricábamos luz en la antigüedad? Es que siempre, si me tocan un punto, me voy más allá. A ver, ¿qué Pues, otra cosa utilizábamos para provocar luz, además de la cera? pues las grasas animales y las grasas vegetales también. Así es. Y tristemente, de lo que más utilizamos en el siglo XVIII fue la grasa de las ballenas, Oh, rayos. que se catalogaba como uno de los elementos más valiosos y acabó con la mayoría de las ballenas de este planeta. Ujú. Eh, Estos cabrones agarraban, las mataban, le sacaban la grasa y las volvían a tirar al mar. Ni siquiera utilizaban otras partes de la ballena. Y era el aceite que utilizaban en Europa
para poder prender sus lamparitas, ¿sí? Así hemos sido de buenos los seres humanos, pero bueno. Ok, Buenos para acabar con todo. para acabar con todo, porque aparte era muy triste ver eso, porque hay algunas películas que lo han mostrado, porque solo les quitaban la grasa y volvían a aventar todo el pedazo de ballena completo al agua. Ujú. Qué mal. Y lo que traían los barcos era la grasa porque el aceite se vendía muy alto. Sí, traían muchos tambos llenos de grasa de la ballena. Así es. Acuérdense que es prohibidísimo matar ballenas, pero las siguen matando porque hay algunos países que no han querido firmar el Tratado de Kioto, ¿verdad? Ajá. Entre ellos los propios japoneses, que son de los cabrones que más cazan ballenas, ¿no? Eh, que además, bueno, estamos hablando de una crueldad tremenda porque estamos hablando de un animal superior que podríamos calcular que es el mamífero más grande del mundo, inclusive más grande que el elefante, con una corteza cerebral bastante desarrollada, que siente absolutamente dolor, tristeza y todo. Entonces imagínense ver cómo a tu familia, porque además viven en manadas, a tu familia la están matando, está bastante cañón, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya tendrán algunas vidas esos cabrones para pagar su karma. Pero bueno, la tiroiditis autoinmune, por ejemplo, eh, se ha visto que la apiterapia es buena en este padecimiento. Eh, la tiroiditis autoinmune es una enfermedad autoinmune en donde hay anticuerpos contra la glándula tiroides. eh, y es un problema importante. Por ejemplo, existe la de Hashimoto, pero también hay otras. La apiterapia propone un tratamiento mediante el consumo de propóleo, ¿sí? Además de la pitoxina para este tipo de padecimientos, ¿sí? Y controlar al sistema inmune. El propóleo, por ejemplo, tiene propiedades inmunomoduladoras que favorecen la curación de la tiroides y en el caso del bocio, que el bocio simplemente es la inflamación de la glándula tiroides. No necesariamente tiene una causa específica, es solamente el aumento de volumen de la glándula tiroides. En este caso que estamos viendo, tiene un mecanismo de ataque del propio sistema inmune, pero una de las causas de bocio más común es la falta de yodo en la dieta, por ejemplo, ¿no? Y son personas que tienen, pues viven en zonas donde no hay yodo y cosas de este estilo y lo tienen muy grandote, pero aquí estamos hablando de uno causado por un ataque del propio sistema inmune a la tiroides. El polen también beneficia a quienes padecen afecciones de la tiroides por falta de yodo, porque es un mineral presente en el polen de la abeja y de gran importancia para el equilibrio orgánico y la función tiroidea normal. ¿Vale? También tenemos a la hepatitis crónica y a la cirrosis. La pitoxina interviene en el tratamiento de la hepatitis B y de la cirrosis del hígado, disminuyendo los síntomas y mejorando el estado físico y la función hepática. El paciente, después de algunas sesiones, siente mejoría. El tratamiento a base de polen ayuda a mejorar la sintomatología de algunas hepatitis crónicas. Eh, Además, activa el metabolismo hepático eh, de las proteínas, las enzimas, los glúcidos y los lípidos. Además, tanto el propóleo como la miel actúan como efectivos agentes para ayudar a la desintoxicación hepática y protegiendo al órgano
y estimulando su regeneración. Entonces, ¿qué productos de la colmena sirven para el hígado? El polen, que mejora su metabolismo, el propóleo, que activa la desintoxicación hepática, y lo cual es muy interesante porque acuérdense que el hígado es el órgano principal, si no es el único casi, pero también hay otros, pero bueno, el hígado es el number one para desintoxicar al cuerpo humano de sustancias extrañas, y tener una sustancia como el propóleo que va a activar los mecanismos de desintoxicación hepática, pues es muy bueno, ¿verdad? Y la miel es eficaz para aliviar las funciones hepáticas comprometidas en cuadros de intoxicaciones agudas o crónicas. Por ejemplo, ¿qué medicamentos o qué sustancias saben ustedes que pueden intoxicar al hígado? Ya las vimos, de hecho, El algunas. alcohol, Desde luego el el alcohol, azúcar. Los fármacos. los fármacos. El azúcar no es que intoxique tanto al hígado. El azúcar más bien se convierte en grasa, y ese es el problema. Pero los fármacos, hay muchos fármacos que son hepatotóxicos o nefrotóxicos. Limpiadores o Y sustancias para limpieza. sustancias para la limpieza, Muchos productos químicos, los clorados, los combustibles, por ejemplo, las gasolinas y todo, cuando se manejan directamente con la piel, los solventes, todos los alcanos, alquenos y todos esos son muy tóxicos al contacto con la piel y van a dar al hígado. así es. Entonces la miel te ayuda a que el hígado desintoxique más rápidamente. ¿En qué otra enfermedad puede ayudar? Pues nada más en la diabetes tipo 2. Nada más y Aquí, nada menos. aquí tenemos como un dibujo de un islote de Langerhans, ¿no? ¿Ah? Eh, la actividad del propóleo sobre el páncreas puede explicarse de la siguiente manera. Produce un aumento del número de islotes de Langerhans. Fíjense qué interesante, teniendo como resultado una mejora en la secreción de insulina. El alto nivel de secreción de insulina provoca una disminución del nivel de glucosa sanguínea y una mayor acumulación de glucógeno en el hígado y otros órganos. O sea, ayuda mucho en la diabetes tipo 2. El propóleo también estimula la actividad hipoglicemiante de la insulina, mejorando la regulación de la glucemia en pacientes de diabetes tipo 2. Y la jalea real favorece la reducción de niveles de azúcar en la sangre, constituyendo un complemento natural de gran valor en el manejo metabólico de esta enfermedad. Ambos productos, en complementariedad, modulan la glicemia del cuerpo, ofreciendo un apoyo terapéutico natural al tratamiento convencional de la diabetes. ¿Mm? Me encantan los dibujos que hace esta. Es que yo paso las diapositivas por un sistema que tengo y me saca imágenes como esta, está padrísima. Heridas crónicas. Aquí tienen una piel que claramente está ulcerada, ¿no? Además, no solo es una úlcera, está elevada la úlcera, ¿no? Sí. El propóleo tiene propiedades cicatrizantes, regeneradoras del epitelio, especialmente en quemaduras, heridas crónicas, y actúa en dos etapas. La primera etapa bloquea a los agentes infecciosos, tiene acción mucolítica y limpia la zona de la herida.
Como segunda etapa, estimula el proceso de granulación, que es el proceso donde granulación significa cuando empieza las células a crecer y a tratarse de acercar para cerrar una herida, ¿no? Y de esa manera ayuda a regenerar el tejido epitelial. Entonces, va a ayudar en la reestructuración de úlceras crónicas en las piernas, por ejemplo, proliferación de vasos sanguíneos, mejoría de procesos celulares y tisulares, acelerando la cicatrización. Además, en cuadros de radiculitis, inflamación de la raíz nerviosa, tanto el propóleo como la pitoxina mejoran, permiten tratamientos de alta efectividad, reduciendo la compresión y la respuesta inflamatoria local, lo cual es muy interesante. Y una de las utilizaciones más comunes de la pitoxina y de los productos de la abeja son las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, por ejemplo. La jalea real mejora sensiblemente el estado del paciente reumático y es también un instrumento de prevención de la enfermedad porque es rica en minerales como manganeso, fósforo y nutre el cartílago articular. Contiene triptófano y tirosina que ayudan a la vitalidad de los tejidos, mientras que las vitaminas A, D y E, que también contiene la jalea real, conservan la salud del hueso. Además, la pitoxina tiene cualidades analgésicas y antiinflamatorias, como ya lo vimos, y va a aliviar las molestias del reumatismo, apoyando a una disminución importante del dolor y regulación del sistema inflamatorio. Entonces tienen una reducción inmediata del dolor articular y periarticular, además del efecto antiinflamatorio, y mejorando el estado anímico en general y la calidad de vida por las sustancias que ya vimos, porque acuérdense de una cosa bien importante que también ya he comentado en algunas clases. El dolor crónico causa la depresión y la depresión hace que el dolor crónico duela más. ¿A qué me refiero con esto? El umbral del dolor que tiene una persona, que es particular de cada persona, el dolor crónico siempre provoca que disminuya y el paciente se deprime. Por eso, uno de los tratamientos para el dolor crónico siempre han sido los antidepresivos, porque aumentan el umbral al dolor. Pero aquí están viendo una sustancia que hace un efecto similar para mejorar el estado de ánimo del paciente con dolor crónico y al hacer esto va a subir el umbral que tiene ese paciente al dolor. O sea, para fines prácticos tiene un efecto antidepresivo también, ¿no? Ok. También vamos a tener beneficios de la apiterapia en los problemas de aterosclerosis, ¿no? La apiterapia favorece el tratamiento de enfermedades cardiovasculares porque tienen efecto regulador de lípidos en la sangre. Por ejemplo, sobre las lipoproteínas de baja densidad o colesterol llamado malo, ¿sí? Que es el que se fija a las paredes de las arterias y forma lo que llamamos aterosclerosis, además de muchas otras cosas que ocurren en ese tema, ¿no? Pero uno de los factores que más contribuyen son las famosas lipoproteínas de baja densidad o LDL, que favorecen
eh, el que se reduzcan gracias a la apiterapia favorece que mejore la elasticidad arterial, disminuye el riesgo de formación de placas de ateroma, mejora la circulación sanguínea, tanto periférica como central, y por lo tanto tiene un efecto protector cardiovascular del paciente, ¿sí? Entonces, como pueden ir viendo, pues la apiterapia abarca numerosas enfermedades y múltiples especialidades médicas y padecimientos en los que puedes ayudar, ¿verdad? Desde afecciones musculoesqueléticas, neurológicas, metabólicas, y vamos a ver ahorita algunas de las condiciones donde la pitoxina y los productos de la colmena ofrecen resultados ya clínicamente documentados. Miren qué bonito panal de abejas. Nada más que nunca se les vayan a acercar porque les va del carajo, ¿eh? Eh, Igual que de las avispas, ¿eh? Allá en Monterrey se dan mucho unas avispas, amigo, que no me acuerdo. Son unas pinches avispas y luego se ponen en las esquinas de las casas y eso. Sí. ¿Verdad? Hay unas avispas, Coloquialmente se les llama soqueteras porque hacen sus nidos de lodo. bueno, exactamente como lodo. Sí. Entonces se le ocurrió al menso de mi hermano y a unos cuates cuando vivíamos allá tumbar una de esas cosas. No manches. O sea, te persiguen hasta el último lugar del universo las avispas. O sea, yo nomás vi a mi hermano entrar corriendo y vi a 3 avispas que le llegaron por la espalda y le picaron, ¿no? Eh, Porque se atrevieron a tumbar uno de esos nidos. No, güey. Las avispas te persiguen, pero parece venganza ahí tremenda, ¿no? Y las avispas no se mueren cuando pican, ¿verdad? Como las abejas. No, y además generan, o sea, una bola, pero grande, ¿eh? O sea, Sí. y súper dolorosa. Eh, los componentes en quistes y tumores, por ejemplo, los componentes de la pitoxina, en especial la melitina y el péptido MCD, han demostrado propiedades citotóxicas selectivas sobre células tumorales. Es parte del tratamiento oncológico actualmente. Es posible crear un protocolo que incluya la apiterapia en el tratamiento de los cánceres. ¿Ok? Esta investigación es un campo muy prometedor de la apiterapia en la oncología. Por ejemplo, el propóleo, por su parte, aporta flavonoides con reconocida actividad antioxidante y antiproliferativa, y pues van generándose cada vez más documentación que apoye el uso de la apiterapia para la oncología. Ujú. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, varios de los sistemas en que puede ayudar la apiterapia. Obviamente la regulación autoinmune, los problemas de reumatismo o musculoesqueléticos, en el sistema nervioso, no solamente en lo que hablábamos de depresión, sino esclerosis múltiple, fibromialgia, cefaleas, problemas de tiroides y de diabetes, sistema cardiovascular y sistema digestivo con temas de hígado. Ujú. Qué interesante. Así es. Entonces la artritis, pues una de las enfermedades que más se han tratado con apiterapia, que ya sabemos que es una enfermedad autoinmune contra ciertas articulaciones, principalmente metatarsofalángicas y algunas otras, que
ataca las articulaciones, los tejidos circundantes, y la apiterapia actúa suprimiendo la autoinmunidad, modulando la respuesta inflamatoria anómala y frenando el deterioro articular. La mayoría de los pacientes tratados con apiterapia experimentan mejoría significativa en el 80% de los casos. En la artrosis, recuérdense que es muy diferente la artritis de la osteoartritis. La artritis es una enfermedad autoinmune. La osteoartritis es una enfermedad mecánica de desgaste articular. Entonces, en la osteoartritis o artritis se caracteriza por desgaste del cartílago articular. La pitoxina, gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, reduce el dolor y la rigidez articular, mejorando significativamente la calidad de vida y la movilidad del paciente. La jalea real y el propóleo complementan el tratamiento, nutriendo y protegiendo a los tejidos cartilaginosos, ¿sí? En el asma bronquial, que era lo que decía la compañera, también ya se sabe. Bueno, el asma bronquial es una enfermedad alérgica, ¿verdad? Tiene un componente autoinmune, pero no similar al de la artritis reumatoide. Es el tipo hay 4 tipos de inflamación exagerada. Este es el tipo 1, que es el mediado por basófilos, eosinófilos y células mastoideas, en donde ocurre un ataque de asma, en donde se cierra el bronquio, ¿verdad? Y puede, bueno, pues tener problemas respiratorios el paciente. Y la apiterapia, a través de su acción inmunológica modulatoria de la pitoxina, la acción antiinflamatoria del propóleo, ha mostrado resultados prometedores en la reducción de la frecuencia e intensidad de las crisis asmáticas, constituyendo una opción complementaria de interés para el paciente con asma. En las alergias, tiene una efectividad hasta del 90%. La alergia es causada por esta respuesta inflamatoria de alergenos, ¿verdad? Mediada por las células, igual a lo que les acabo de platicar anteriormente, y la apiterapia va a ir suprimiendo gradualmente la autoinmunidad, recalibrando la sensibilidad del sistema inmune, disminuyendo alergias, como en el ejemplo que le están dando aquí, que es la famosa rinitis alérgica, ¿sí? Que afecta principalmente la nariz, la faringe, las conjuntivas de los ojos, y pues causa muchas molestias en algunas personas. Entonces la apiterapia también sirve en este padecimiento. Y fíjense qué interesante, la famosa fibromialgia. A ver, ahí le voy a dar pausita para que platiquemos de la fibromialgia. ¿Cuál es el origen y la etiología de la fibromialgia? A ver quién me ha... Digo, no todos han sido mis alumnos previos o lo que sea, pero ¿cuál es su concepción de la fibromialgia? Pues se supone que es multifactorial y entra la parte de las emociones. Se ha dicho que algunas son por ciertas reacciones exacerbadas del organismo ante algunos alimentos, de lo que yo sé. Y habían dicho que no tenía que ver nada del tipo neurológico, pero ahorita, bueno, estuve leyendo algunos artículos y dice que no, que efectivamente, o sea, sí tiene que ver mucho con estos neurotransmisores.
No son los mismos neurotransmisores para unos que para otros. Estados de ansiedad, estrés, de lo que yo sé, doctor, no. Vas súper bien. Hay muchas teorías de la fibromialgia. Por alguna razón que yo desconozco, como nadie sabía a quién darle a los pacientes de fibromialgia, se lo dieron a los reumatólogos. Y los reumatólogos no tienen nada que ver con el tema de la fibromialgia. Y les voy a decir por qué. Porque las teorías cada vez van más allá, van más hacia el estrés crónico. La Estoy de mayoría, acuerdo. la mayoría de las pacientes con fibromialgia presentan estados de estrés crónico con elevaciones de cortisol en la sangre, elevaciones de interleucinas en la sangre, historias de vida de mucho estrés. Y en esta teoría, eh, a los que no me han escuchado esta parte o cuando les he dado clases de fibromialgia, eh, siempre les platico que a diferencia de muchos organismos que tienen sus corazas para poderse proteger, nosotros introdujimos esa coraza y le llamamos hueso. Y la introdujimos al cuerpo para proteger a lo más valioso que tenemos, que es el sistema nervioso. Pero dejamos aparentemente sin coraza al cuerpo. La coraza que tenemos en el cuerpo se llama músculo. Entonces, el ejemplo clásico es que si yo acerco mi brazo como si yo les estuviera dando clase presencial, siempre hago lo siguiente: me acerco a alguien de ustedes y hago como que le voy a dar un madrazo. ¿Cuál es la reacción que tiene la persona? Pues achicarse, levantar la Quitarse, mano, quitarse. protegerse. Haces así, ¿no? Y contraes el músculo, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, imagínense a alguien que vive una vida en estado de estrés continuo. Otro ejemplo antes de llegar a ese punto, lo entienden muy bien algunos de ustedes, porque cuando trabajas con articulaciones inflamadas o cuando hay vísceras inflamadas, ¿qué es lo primero que se contrae? El músculo. Si tú tienes un problema articular lumbar, se contrae toda la musculatura de atrás. Si tú tienes una apendicitis, una colecistitis, se contrae el músculo del abdomen. Entonces es una respuesta inmediata que tiene el cuerpo ante un agente que potencialmente está causando una lesión. Entonces, con esos dos ejemplos les puedo explicar que una persona que se vea amenazada durante años por un estrés crónico desarrolla contracturas musculares por todo el cuerpo. Y además se considera una hermana del síndrome de fatiga crónica. Algunos dicen que es la misma enfermedad y claramente se relaciona a un estrés crónico, ¿sí? Entonces es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Y tan es así que cruza la comorbilidad con un montón de padecimientos que también están relacionados al estrés, estados alterados del afecto como la ansiedad, la depresión, problemas del sueño, problemas psicosomáticos gastrointestinales como colitis, gastritis, ¿sí? Pero tienen una característica interesante: estas mujeres son muy aguantadoras. No les gusta o no les enseñaron a demostrar sus emociones, a poder llorar y todo eso, sino las hicieron como eh, muy aguantadoras, ¿sí?
Entonces, el mecanismo de su cuerpo es hacer una coraza externa para protegerse del mundo exterior y crean contracturas musculares en todo el cuerpo. Y ese es, para mí, en mi punto de vista, la etiología principal de la fibromialgia. ¿Sí se pudo entender más o menos? Sí, maestro, pero estaba yo viendo, ya ve que me gusta meterme en la IA, y dice que anteriormente se creía que el origen era de situación muscular, pero que a través de los estudios que han estado haciendo, ese procesamiento del dolor no es por el músculo, sino que se genera en el cerebro y la médula espinal por la sensibilidad central, haciendo que los estímulos normales se perciban con mucho más dolor, y que también hay una predisposición genética, hay estrés físico emocional intenso, como accidentes, cirugías o experiencias traumáticas, y que hay interacción que puede actuar como desencadenante en algunas personas, como son las alteraciones del sueño, ansiedad o depresión, que se pueden empeorar los síntomas a través del tiempo. Y dice que la fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria ni autoinmune, aunque se puede coexistir con algunas de esas enfermedades como la artritis reumatoide o el lupus. Y ya luego vienen los síntomas, etcétera. Probablemente por eso la catalogaron dentro de la especialidad de la reumatología, pero como puedes ver en lo que mismo leíste, estaría más dentro de la psiquiatría o la psicología, ¿no? De alguna manera. Eh, yo la metería más en la parte de la psicología, ¿no? Independientemente del La tratamiento psico, ¿cómo médico, dijo el otro día, doctor? Psiconeuro endocrino, Psicoinmuno, sí, ¿cómo digo? sí, psiconeuroendocrinología. Sí. psico, sí, Psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología, sí. así es. Psiconeuroinmunoendocrinología. Así es más completo. Es la disciplina que está estudiando la interacción que hay entre el sistema nervioso, los estímulos externos y el cuerpo, y que está explicando actualmente lo que ya sabían nuestros ancestros, que las emociones producen enfermedad, nada más que ahora pues ya tiene un sustento biológico o fisiológico o fisiopatológico el poder entender por qué las emociones van a afectar diferentes órganos y diferentes tejidos. Esta disciplina eh, tiene como desde los 80 de haberse empezado a desarrollar, tiene autores clásicos como Corusos, como hay varios autores ahí que han escrito ya cientos de artículos demostrando que el estrés es un factor contribuyente en el origen de, pues yo podría decir casi todas las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Mm? Por eso siempre insisto, después de la genética que viene, el estrés, que en la vida que llevamos hoy en día se llama S4. Ya no existe el estrés, ahora ya existe el S4, ¿ok? Eh, bueno, y lo más feo de todo es que los seres humanos, en vez de ayudarnos entre nosotros, cuando estamos estresados, pues nos jodemos más, ¿no? Eso es lo más raro, ¿no? Lo más Eh, lamentable. lo más lamentable. Eh, cuando lo voy a decir con jiribilla para una persona que está aquí en el grupo, ¿sí? Y para una alumna que también ya lo vivió. Si
Si tú eres un coordinador de una sede de alguna de mis sedes y un grupo te llega con una molestia, ¿cuál es la mejor respuesta? Responder atacando y defendiéndote, gritando y porque no eres capaz de procesar lo que tú sientes como un ataque externo, o lo mejor es ponerte en una posición para calmar los ánimos y resolver el problema. ¿Qué les suena a ustedes mejor? La segunda opción. Así es. Lo que pasa es que hay personas que sienten que es personal el ataque, ¿sí? Por eso yo siempre les digo a mis maestros, el alumno siempre es primero, claro, con respeto, pero siempre es primero. ¿En qué sentido? Eh, es mejor perseguir al alumno. ¿En qué sentido? En siempre tenerle una buena clase, darle materiales con qué estudiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, y así va a estar contento y no va a tener problemas, ¿sí? En cambio, si tú no haces bien las cosas, pues los alumnos van a estar incontentos, y si luego van a ir a servicios escolares y en vez de que la persona resuelva el problema, les grita y lo toma personal, pues más problemas va a haber. ¿Me explico? O sea, eh, yo creo que una alumna de muchos años y una maestra que tengo aquí me van a estar entendiendo perfectamente, ¿sí? Y como siempre saben, pues me entero de todo y le pongo solución a todo, ¿sí? Para que se resuelvan las cosas. Pero bueno, no todos entendieron el mensaje. Eh, la fibromialgia, y no es contra nadie de aquí, sino es para que entiendan, y la importancia de que yo estoy y que me deben de avisar cuando ven esas cosas, porque si no me avisan, hasta que el problema ya es muy grande, es cuando me doy cuenta, ¿sí? Bueno, la fibromialgia entonces, con la apiterapia, te va a ayudar en un 90%. Eh, la apiterapia analgésica, antiinflamatoria, moduladora del sistema nervioso y mejora además tu estado de ánimo, pues te va a ayudar un montón en el problema de la fibromialgia. Hijo, esta enfermedad está de la fregada. La verdad es que es una de las enfermedades más tristes que están apareciendo cada vez más, y es horrible, ¿no? Se llama esclerosis múltiple. Es un ataque del sistema nervioso a las neuronas que tienen cubierta de mielina. Acuérdense que no todas las neuronas tienen cubierta de mielina, pero algunas sí, y esto permite que el viaje del impulso nervioso sea mucho más rápido. Y en especial, tanto algunas sensitivas, pero las más veloces de todas son las motoras, que están cubiertas de mielina. Y esta maldita enfermedad ataca la cubierta de mielina, lo cual hace que la velocidad del impulso nervioso se vuelva lento, ¿sí? Eh, y entonces, al volverse lento, el impulso nervioso no llega y empieza a haber alteraciones motoras.
y entonces las personas empiezan a perder funciones. Y además es bien, no sé cómo decirle, eh, como si fuera al azar. A una persona le puede afectar un brazo o un dedo, una pierna, a otro el nervio óptico, a otro el movimiento de la lengua, un chorro, o sea, ataca a cualquier parte. Entonces, la melitina, por ejemplo, que tiene el veneno de la abeja, inhibe a las interleucinas y la pamina actúa sobre el sistema neuroendocrino. En la esclerosis múltiple puede ayudar a reducir los brotes y a mejorar la calidad de vida del paciente. Además, el paciente con esclerosis múltiple desarrolla, ahora sí que valga la redundancia, múltiples problemas de orden psicológico. Eh, Les voy a hacer práctico. Termina sus familiares hasta la madre de ellos. Así. Porque imagínense tener un problema de esta naturaleza. No sé si han visto pacientes cómo van perdiendo las funciones y se vuelven obviamente más irritables y más demandantes de ayuda Así es. y a veces se vuelven exigentes porque están en un sufrimiento tremendo. O sea, ¿y con quién arremetes siempre que sufres más? ¿Con el güey de afuera, con los que más quieres? No, pues con los El familiares cuando te cuidador están ayudando, primario. ¿verdad? Y desgraciadamente estos pacientes pues empiezan a tratar a sus familiares mal, están muy irritables, están deprimidos. Es un tema tremendo, ¿sí? Y está la otra que es todavía mucho más grave, que es la esclerosis lateral amniotrófica. Se parecen mucho, pero son dos enfermedades diferentes. Bueno, Antes de pasar al siguiente tema, les recomiendo mucho, hay una película en la plataforma que se llama Prime, la de Amazon, ajá, y la película se llama Prueba Viviente. Es la historia de un joven con esclerosis múltiple, su papá médico, su papá doctor, su papá desarrolla un protocolo de ayuda y él se levanta de la silla de ruedas y después hace su vida prácticamente normal. Y su papá le empieza a suplementar con una alimentación, una dieta, una suplementación, vitaminas, minerales, herbolaria y hace todo un protocolo. Lo interesante de la película, aparte de que el muchacho se recupera, es que él comparte en una página de internet todos sus consejos, sus avances y toda el protocolo que su papá le diseñó, lo comparte gratuitamente y es demandado por la clínica canadiense que trataba la esclerosis múltiple de este muchacho. Le meten una demanda supuestamente por utilizar no sé qué imagen parecida a la de la clínica o etcétera, pero el caso es que después él contrademanda y ellos contrademandan y ganan la demanda, pero recibió amenazas de muerte, amenazas contra su familia. La película es una película de la vida real, está muy interesante. Y el protocolo diseñado del papá también está interesante. y es un actor famoso el papá, ¿no? Hasta donde me Sí, acuerdo de esa. sí, sí, es un actor famoso el papá. El del muchacho, no sé, es un joven, pero la película se llama Prueba Viviente. Está interesante y sobre todo también para que analicen lo que es la mafia, lo que es la mafia de la industria médica también, ¿verdad? O sea, el cuate encontró algo muy bueno para los pacientes con esto y lo atacan, ¿no? Sí, de hecho, empezó a recibir de Latinoamérica y de Europa y de todo
personas que estaban poniendo en práctica su método y que estaban teniendo buenos resultados. Sí. Y aparte es muy bonita porque es el amor del padre, ¿no? Así es, sí, Su sí. hijo para sacarlo adelante. No, el amor y el valor que le transmite, ¿verdad? Porque cuando los amenazan a la familia del muchacho, él se quiere rendir ya y el papá le dice, no, hombre, no hemos llegado hasta aquí para dar un paso atrás, así es que ya tengo contratados unos abogados de allá de Nueva York que nos van a ayudar y ya ves que pues los abogados se pintan solos cuando hay mucho dinero de por medio, ¿verdad? Así es. Digo, no lo digo por los abogados aquí presentes, ¿verdad? Ajá. Entonces, está interesante la Dicen película. los abogados que ganaron la demanda contra los otros. A Ajá. eso sí, no, sí la vi, pero hace muchos años. Casi ni me Sí, acuerdo. ya tiene como 10 Pero me años la acuerdo que película. es muy emotiva esa película. Sí. Ya tiene como 10 años, sí. Ujú. Muy bien. Véanla, es muy bonita esa película. Es más, es del 2007, o sea, ya tiene más. Sí, porque sí me acuerdo. Y es muy emotiva, sí. Sí. Bueno, también para problemas osteomusculares como la fascitis plantar, eh, que provoca un intenso dolor, o el espolón calcáneo, por ejemplo, la pitoxina aplicada localmente en la zona afectada es antiinflamatoria, analgésica, reduce la inflamación a nivel de las fascias, aliviando el dolor de forma progresiva. Y también se ha visto que la apiterapia es especialmente efectiva en casos resistentes a otro tipo de terapias. ¿Sí? El escleroderma. La escleroderma es una enfermedad autoinmune de la piel, pero no solo de la piel, ¿eh? También penetra a otros tejidos. Normalmente se le dijo a la piel porque lo primero que se ve es el endurecimiento. Esclero, acuérdense que es duro, es como endurecido, algo duro. Digo, no me acuerdo la traducción latina, pero es como duro, ¿no? Como piedra en la piel y eh, empieza a provocar, es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo que empieza a provocar endurecimiento y fibrosis, no solo de la piel, sino de órganos internos. La apiterapia actúa modulando la respuesta anómala y reduciendo los procesos fibróticos mediante la acción de la melitina y de componentes antiinflamatorios de la pitoxina. En pacientes con este tratamiento bien difícil, yo tuve alguna vez un maestro de guitarra que tocaba, no tienen idea, maravillosamente. Desgraciadamente tenía escleroderma y sus dedos empezaron a deshacer. Ya prácticamente no podía tocar casi la guitarra, ¿no? Por esa enfermedad tan gacha. Ujú. Y pues el lupus es ¿qué diré? Pues la peor de las enfermedades autoinmunes, porque es la que ataca más tejidos eh, y más sistemas y todo, ¿no? O sea, ataca sangre, ataca órganos, cardiovascular, renal, pulmón. O sea, la, la, la sangre no solo el contenido sanguíneo, sino que rompe los vasos, provoca lo que llamamos vasculitis. O sea, está del carajo el lupus, ¿no? La apiterapia, a través de su acción moduladora sobre los linfocitos T y la producción de interleucinas, mecanismos clave en la fisiopatología del lupus, pueden contribuir a reducir los brotes inflamatorios y a mejorar la calidad de vida del paciente. Se recomienda siempre como un complemento al tratamiento médico convencional, ¿sí? En este padecimiento que, pues en la medicina convencional les ofrecen esteroides, metrotexate, un montón de cosas horribles y nosotros con el ozono hemos tenido muy buenos resultados
Y aquí tenemos otra terapia que puede ayudar en este problema, ¿no? Y desde luego, pues las cefaleas, pues hay de muchos tipos, ustedes lo saben. Las cefaleas pueden ser migrañas, también relacionadas a aspecto emocional, igual que la cefalea tensional. Eh, la cefalea en racimos, que es tremenda, es muy parecida a la migraña, pero está más concentrada en el ojo. Y eh, la sinusitis es una enfermedad más de tipo infeccioso, en donde se acumuló mucha mucosidad en los senos paranasales. Entonces, eh, las cefaleas crónicas, incluida la migraña, tienen frecuentemente un componente inflamatorio neurológico en su origen. La pitoxina actúa sobre mecanismos, ¿verdad?, de inhibición de la producción de prostaglandinas, estimula la liberación de endorfinas, neuromoduladores analgésicos, que ya vimos, lo que se traduce en una reducción significativa de la frecuencia e intensidad de los episodios de cefalea en personas tratadas con apiterapia. Pues la lumbalgia, pues otro caso súper común de discapacidad laboral, pues también te van a ayudar las dosis de apitoxina, poco a poco aumentando en los puntos más dolorosos para reducir la inflamación local y el resultado en lumbalgias crónicas resistentes a otros tratamientos se ha destacado la pitoxina, ¿no? En las tendinitis también, ¿sí? Normalmente pues tiene que ver con lesiones, ¿verdad? Por movimientos repetitivos, etcétera. La pitoxina aplicada localmente reduce la inflamación del tendón, del dolor asociado, disminuye el dolor asociado y inhibe, pues ya sabemos, la inflamación y pues para la parte inflamatoria, ¿no?, de las prostaglandinas. Igual los dolores articulares como el dolor de hombro se puede poner periarticular, ¿verdad? En diferentes problemas del hombro, bursitis, manguito rotador, ¿sí? Y se ponen en los puntos de mayor dolor, mejoran la movilidad articular y es una alternativa también a la rehabilitación, a la ozonoterapia que utilizamos aquí, ¿verdad? Así como el síndrome de túnel carpiano, lo cual resulta bien interesante porque podemos atacarlo por abajo con algunas cosas como el ozono, pero podemos atacar arriba sobre el ligamento carpiano a través de utilizar la apiterapia, eh, reduciendo esta contracción que tiene el ligamento carpiano, que acuérdense que es un padecimiento en donde la presión que ocurre sobre los vasos y los nervios hace que el paciente le duela la mano y empiece a perder sensibilidad en algunas partes y falta irrigación también de la mano, ¿eh? En la ciática, bueno, te puede ayudar en el dolor principalmente, pero todos sabemos que la ciática proviene de una hernia de disco que se tiene que resolver, o la pseudociática, que tiene que ver con el músculo por donde pasa el nervio ciático, que se llama Angélica. ¿Cómo se llama el músculo por donde pasa el ciático? ¿Sí estás por ahí? Músculo piramidal. Piramidal. El piramidal. El piramidal. Sí. Nada más que le pregunté a una de mis mejores maestras de todas las escuelas, Ah, muy bien. que no habló ahorita. Ahí está. Sí estás ahí, ¿verdad, Angélica? Sí, profe, perdón, es que estoy cenando. Me agarró con el bocado en la boca. Ok.
Sí, el piramidal. Fíjense que la anatomía del nervio ciático es bien rara. En algunos pacientes pasa como por abajo, en algunos como que atraviesa el músculo piramidal, o sea, lo atraviesa como tal, como ramas. Entonces, cuando el piramidal se contrae demasiado y le llamamos pseudociática, el problema no está allá arriba en una hernia, sino el objetivo es relajar el piramidal o piriforme, que también así se llama. Piriforme. Tiene Eh, mucho que ver la anatomía genética y estructural también de la actividad física y el desarrollo muscular. Así es. Eh, bueno, sí, y aparte es una lesión de ciertos padecimientos como los que andan a caballo, en bicicleta, o se dieron un centón, cosas de ese Sí. estilo que provocaron esa contractura del piriforme, ¿no? Ajá. Bueno, otro tema clásico, las bursitis, ¿verdad? Las bursas son bolsitas que ayudan a que los tendones no raspen tanto los músculos con el hueso y todo esto, ¿no? Y a veces se inflaman y producen un dolor y limitación funcional. Entonces la pitoxina aplicada localmente eh, inflama el tejido, vaya, la bursa se inflama y produce mucho dolor. Entonces la pitoxina también sirve en estos casos, ¿sí? Y por si fuera poco, en la incontinencia urinaria puede tener un componente inflamatorio o neurológico que la apiterapia aborda a través de la modulación del sistema nervioso autónomo, reduciendo la inflamación del tracto urinario inferior. Por ejemplo, una de sus sustancias, como la apamina, por su acción sobre el eje neuroendocrino, contribuye a recuperar el tono muscular del esfínter urinario, mejorando significativamente la continencia. Acuérdense que la incontinencia tiene que ver con la musculatura de el ¿cómo se llama? De esta zona, La zona eh, púbica. sí, de la zona púbica de abajo, donde, del piso pélvico, vaya, del Piso piso pélvico, pélvico. Hey. que se va perdiendo y sobre todo en las mujeres por el tema de los partos y todo ese tema, ¿no? ¿Mm? Y en los hombres también, se va perdiendo, sobre todo, y se manifiesta mucho con el tema de la próstata, está relacionado, ¿eh? Los hombres también perdemos, y cuando tenemos la próstata grande, luego tenemos urgencia urinaria cuando no tenemos una musculatura bien desarrollada y hasta los ejercicios que hacen las mujeres les sirven a los hombres. Cuando tenemos que no aguantamos las ganas de hacer pipí, vaya. O sea, eh, la prostatitis crónica o hiperplasia, miren, aquí le dijeron bien, en vez de decir hipertrofia, hiperplasia benigna de la próstata, que así es el nombre correcto, Es correcto. con un componente inflamatorio, también es favorable el uso de la apiterapia, porque la apitoxina reduce la inflamación prostática, mejorando la sintomatología urinaria asociada como la dificultad para la micción, la urgencia, la nicturia, ¿sí? Eh, los efectos antiinflamatorios del péptido MCD, la dolapamina, son relevantes en este contexto, ofreciendo una alternativa también al tratamiento farmacológico habitual, ¿no? Que son inhibidores de los receptores de testosterona y algunos vasodilatadores de la uretra. Y desde luego también está el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando la próstata es demasiado grande. Eh, pero qué bueno que haya otra forma de poder ayudar, ¿no? Que es normal que crezca la próstata mientras el hombre se hace mayor, ¿no? Gracias a Dios, yo lo único que tengo de repente es urgencia, ¿no? Eh, mi pobre hermano, el que vive allá en Monterrey, Hey. se levanta 3 veces o 4 en la noche
hacer hacer del baño. O sea, puta, yo no podría vivir así. Está cañón. Eh, Productos naturales de la colmena. Entonces hay varias cosas maravillosas de la colmena, no solo la pitoxina, y combinan la sabiduría ancestral con el uso terapéutico de productos que ya tienen pues un conocimiento claro eh, de para qué sirven, ¿verdad? Además de que tienen vitaminas, minerales, que ayudan a muchas cosas, ¿no? Entonces, el desconocimiento de la apiterapia en el ámbito médico convencional, pues es una barrera para que los pacientes tengan acceso a este tipo de terapéuticas, eh, y su divulgación es muy importante para que los profesionales empiecen a utilizarla más en sus tratamientos, ¿verdad? Y además, pues es un tratamiento natural de un animal, pues eh, en México, si mal no recuerdo, tenemos alrededor de 9 especies de abejas. Eh, Hay una, por ejemplo, hay una que no tiene aguijón, que produce una jalea real extraordinaria. Hay las que tienen aguijón, hay como 9 especies en el país y creo que a nivel mundial hay más de 70 especies. Y La no sé si abeja melipona, maestro, también es muy benéfica, así es la la melipona. melipona. Ujú. Maestro, Y, siempre tuve curiosidad, ¿a usted por qué? Porque un médico militar es como muy rígido y muy científico y muy cuadrado, pero usted se fue también por la situación de medicina integrativa. Nunca he preguntado, ¿por qué puedo preguntar? porque yo iba a ser psiquiatra y no me gustó la psiquiatría porque empastillaban demasiado a los pacientes. Y, y en ese momento conocí la acupuntura y me fui siendo atraído hacia allá. Y luego, pero nunca dejé la otra, por eso hice maestrías y otras cosas. Y me tardé alrededor de 5 años en entender que ese era mi camino, básicamente. Ah, Y para mí lo más impactante fue la relación con un maestro hindú que se llama Vasant Lad, que fue el que terminó de resolver en mí el conflicto de no haber seguido ajá. el camino común, el camino que todos mis compañeros siguen y que hoy en día, gracias a Dios, como ya ven que perdí el teléfono y cambió mi teléfono,